Dina Boluarte, porque eran uña y mugre. Ella era la carta bajo la manga para sacar a Castillo y ponerla a ella, para que Cerrón tomara el poder en el Perú. Ese era el plan. Pero en fin, eso es otro tema. Y resulta que sí, pues estuvo la presidenta, y sí, pues hubo un vehículo presidencial, más de uno ahí, y hubo una conducta rara, digamos, de uno de los vehículos a los que se ha terminado llamando el cofre, que como se le dice a los vehículos en que se transporta la presidenta. Y eso lo inventó la prensa. ¿Y qué tenía que hacer la fiscalía ante esa evidencia? Tenía que investigar, era su obligación, se estaba formulando un cargo muy serio y debería ser interés de la propia presidenta que se esclarezca la verdad de esos hechos y dar todas las explicaciones del caso. Mentiras y encubrimiento, Dina Boluarte y las denuncias sobre su cirugía. Dina nos ha mentido de una manera descarada, aseguró el periodista Nicolás Lucar al referirse al reciente mensaje de la presidenta Dina Boluarte, donde intentó justificar rumores sobre su supuesta cirugía estética. Según Boluarte, se trató de una intervención de emergencia por una molestia nasal, pero documentos y pruebas sugieren lo contrario. Lucar también destacó que Boluarte negó cualquier vínculo con Vladimir Cerrón, quien actualmente está prófugo. Sin embargo, múltiples evidencias refutan esta versión, dejando claro que la presidenta miente descaradamente en sus discursos oficiales. Para el periodista, estas actitudes solo confirman que tanto la presidenta como sus ministros son un montículo de basura que se encubre mutuamente. Además, cuestionó hasta cuándo el país seguirá soportando tanta incompetencia y engaño. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Nicolás Lucar y la postura de Boluarte? Déjanos saber aquí en los comentarios lo que opinas y sin más rodeos te muestro el video. Sus ministros en un espectáculo sinceramente vergonzoso para defenderse de las investigaciones del Ministerio Público y para atacar abierta y directamente a la prensa y al Ministerio Público. Es decir, es nuestra responsabilidad que la señora haya aparecido de pronto, de la noche a la mañana y sin explicación razonable, llena de joyas, incluyendo los relojes Rolex, que son de los más caros que hay en el mercado. Es decir, ¿eso lo inventó la prensa? ¿O eso es un tema que la propia presidenta con sus actos puso sobre el tapete? ¿Y qué debía hacer el Ministerio Público? ¿Taparse los ojos y decir, no hemos visto esto? No, señora, usted tiene que dar explicaciones. Porque está mostrando signos exteriores de riqueza que no puede justificar. Y para eso está el Ministerio Público, que la Constitución establece limitaciones y que usted no puede ir presa por eso mientras sea presidente, ¿verdad? Pero es obligatorio, la Fiscalía renunciaría a sus fueros, a sus obligaciones, si no hiciera una investigación sobre el caso. Y el tema de la fuga de Vladimir Cerrón, estaban a punto de agarrarlo y de repente misteriosamente desapareció. Alguien le avisó y alguien lo protegió. Y qué casualidad, justo en ese momento había una visita en la zona cercana de la Presidenta de la República. Y aparece la información de que un vehículo presidencial habría ayudado a fugar a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, ¿no? Y ex Huayqui, como le gusta decir a ella, de la señora Dina Boluarte, porque eran uña y mugre. Ella era la carta bajo la manga para sacar a Castillo y ponerla a ella, para que Cerrón tomara el poder en el Perú. Ese era el plan. Pero en fin, eso es otro tema. Y resulta que sí, pues estuvo la presidenta, y sí, pues hubo un vehículo presidencial, más de uno ahí, y hubo una conducta rara, digamos, de uno de los vehículos a los que se ha terminado llamando el cofre, que como se le dice a los vehículos en que se transporta la presidenta. Y eso lo inventó la prensa. ¿Y qué tenía que hacer la fiscalía ante esa evidencia? Tenía que investigar, era su obligación, se estaba formulando un cargo muy serio y debería ser interés de la propia presidenta que se esclarezca la verdad de esos hechos y dar todas las explicaciones del caso. Y no como en el caso anterior de los roles, mentirnos descaradamente porque nos ha mentido. Y la mentira lo que genera es sospecha de que algo oscuro hay detrás de todo esto. ¿Por qué tienes que mentir sobre el origen de los roles? Y en este caso las versiones son enredadas, estuvo, no estuvo. Es decir, se va a saber todo. Y la prensa está cumpliendo con su deber de informar de hechos que son de trascendencia, señora. Estamos hablando de la fuga de un delincuente perseguido por la justicia que debería estar preso. Y se está hablando de que usted podría haberlo protegido. ¿Cómo no va a haber una investigación sobre eso con las evidencias que hay? Era una obligación de la prensa informar y era una obligación del Ministerio Público investigar. Y el tema de su cirugía. Es decir, ¿quién decidió operarse la nariz? No podía respirar la señora, no tenía aire, por Dios. No podía esperar hasta el 2026. No es una cirugía estética, dice, era una necesidad imperiosa respiratoria. En fin, no sé si ella misma cree su versión, ¿no? Pero lo cierto es que la señora no nos dijo que eso estaba ocurriendo. Nadie nos dijo que eso estaba ocurriendo. Que la señora estuvo, nadie sabe hasta este momento exactamente cuántos días inhabilitada en términos físicos para ejercer la presidencia de la República. Entonces, ¿qué tiene que hacer la prensa con una información que la da además su ex primer ministro? O sea, los periodistas no hemos inventado la información sobre la señora Dina Boluarte y su cirugía. Ha sido el señor Otárola, su hombre Huayqui también de ella. Se anda quedando sin Huayqui la señora. Él es el que ha proporcionado la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los periodistas? ¿Callarnos la boca? ¿Hacer como si Otárola no hubiera dicho lo que dijo? ¿Qué tiene que hacer la fiscalía ante la evidencia de lo que podría ser un abandono de cargo, entre otras cosas? ¿Qué tiene que hacer la fiscalía, señora? Nada.
hacer como que no hubiera pasado. Entonces, no responsabilice usted a los periodistas por hacer su trabajo, ni a los fiscales por cumplir con su deber. Haga usted el suyo y no tiene ningún derecho, ninguno, a parar a los ministros de una manera vergonzosa al lado suyo para defenderse de cargos que son sobre usted. Sobre usted, no está en juicio, ni en debate, ni en investigación, ni en proceso, ni en deliberación. La complicidad de alguna de las personas uniformadas de ministros que aparecieron ayer en su conferencia o en su declaración, ellos no están siendo investigados, es usted. Estamos hablando de responsabilidades personales y usted está pretendiendo convertir esto en un asunto político. Y lo grave, para terminar, es que una vez más, ¿en qué momento, señora Dina Boluarte, nos vamos a ocupar de la agenda nacional, no del palabreo, que suben, si no ha subido el precio de los minerales, señora, que el puerto de Chancay, se lo debemos al almirante Juan Ribaudo, que en paz descanse, y al empeño de empresarios privados peruanos que se fajaron por ese proyecto? La presidenta junta a todos sus ministros en un espectáculo sinceramente vergonzoso para defenderse de las investigaciones del Ministerio Público y para atacar abierta y directamente a la prensa y al Ministerio Público. Es decir, es nuestra responsabilidad que la señora haya aparecido de pronto, de la noche a la mañana y sin explicación razonable, llena de joyas, incluyendo los relojes Rolex, que son de los más caros que hay en el mercado. Es decir, ¿eso lo inventó la prensa? ¿O eso es un tema que la propia presidenta con sus actos puso sobre el tapete? ¿Y qué debía hacer el Ministerio Público? ¿Taparse los ojos y decir, no hemos visto esto? No, señora, usted tiene que dar explicaciones. Porque está mostrando signos exteriores de riqueza que no puede justificar. Y para eso está el Ministerio Público, que la Constitución establece limitaciones y que usted no puede ir presa por eso mientras sea presidente, es verdad. Pero es obligatorio, la Fiscalía renunciaría a sus fueros, a sus obligaciones, si no hiciera una investigación sobre el caso. Y el tema de la fuga de Vladimir Cerrón, estaban a punto de agarrarlo y de repente misteriosamente desapareció. Alguien le avisó y alguien lo protegió. Y qué casualidad, justo en ese momento había una visita en la zona cercana de la Presidenta de la República. Y aparece la información de que un vehículo presidencial habría ayudado a fugar a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, ¿no? Y ex-huayqui, como le gusta decir a ella, de la señora Dina Boluarte, porque eran uña y mugre, ¿eh? Ella era la carta bajo la manga para sacar a Castillo y ponerla a ella, para que Cerrón tomara el poder en el Perú. Ese era el plan. Pero en fin, eso es otro tema. Y resulta que sí, pues estuvo la presidenta. Y sí, pues hubo un vehículo presidencial, más de uno ahí. Y hubo una conducta rara, digamos, de uno de los vehículos a los que se ha terminado llamando el cofre, que es como se le dice a los vehículos en que se transporta la presidenta. Y eso lo inventó la prensa. ¿Y qué tenía que hacer la Fiscalía ante esa evidencia? Tenía que investigar, era su obligación, se estaba formulando un cargo muy serio y debería ser interés de la propia presidenta que se esclarezca la verdad de esos hechos y dar todas las explicaciones del caso. Y no como en el caso anterior de los roles, mentirnos descaradamente porque nos ha mentido. Y la mentira lo que genera es sospecha de que algo oscuro hay detrás de todo esto. ¿Por qué tienes que mentir sobre el origen de los roles? Y en este caso las versiones son enredadas, estuvo, no estuvo. Es decir, se va a saber todo. Y la prensa está cumpliendo con su deber de informar de hechos que son de trascendencia, señora. Estamos hablando de la fuga de un delincuente perseguido por la justicia que debería estar preso. Y se está hablando de que usted podría haberlo protegido. ¿Cómo no va a haber una investigación sobre eso con las evidencias que hay? Era una obligación de la prensa informar y era una obligación del Ministerio Público investigar. Y el tema de su cirugía. Es decir, ¿quién decidió operarse la nariz? No podía respirar la señora, no tenía aire, por Dios. No podía esperar hasta el 2026. No es una cirugía estética, dice, era una necesidad imperiosa respiratoria. En fin, no sé si ella misma cree su versión, ¿no? Pero lo cierto es que la señora no nos dijo que eso estaba ocurriendo. Nadie nos dijo que eso estaba ocurriendo. Que la señora estuvo, nadie sabe hasta este momento exactamente cuántos días inhabilitada en términos físicos para ejercer la presidencia de la República. Entonces, ¿qué tiene que hacer la prensa con una información que la da además su ex primer ministro? O sea, los periodistas no hemos inventado la información sobre la señora Dina Boluarte y su cirugía. Ha sido el señor Otárola, su hombre Huayqui también de ella. Se anda quedando sin Huayqui la señora. Él es el que ha proporcionado la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los periodistas? ¿Callarnos la boca? ¿Hacer como si Otárola no hubiera dicho lo que dijo? ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía ante la evidencia de lo que podría ser un abandono de cargo, entre otras cosas? ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía, señora? Nada. Hacer como que no hubiera pasado. Entonces, no responsabilice usted a los periodistas por hacer su trabajo, ni a los fiscales por cumplir con su deber. Haga usted el suyo y no tiene ningún derecho, ninguno, a parar a los ministros de una manera vergonzosa al lado suyo para defenderse de cargos que son sobre usted. Sobre usted, no está en juicio, ni en debate, ni en investigación, ni en proceso, ni en deliberación. La complicidad de alguna de las personas uniformadas de ministros que aparecieron ayer en su conferencia o en su declaración, ellos no están siendo investigados, es usted. Estamos hablando de responsabilidades personales y usted está pretendiendo convertir esto en un asunto político. Y lo grave, para terminar, es que una vez más, ¿en qué momento, señora Dina Boluarte, nos vamos a ocupar de la agenda nacional, no del palabreo, que suben, si no ha subido el precio de los minerales, señora, que el puerto de Chancay, se lo debemos al almirante Juan Ribaudo, que en paz descanse, y al empeño de empresarios privados peruanos que se fajaron por ese proyecto? La presidenta junta a todos sus ministros en un espectáculo sinceramente vergonzoso para defenderse de las investigaciones del Ministerio Público y para atacar abierta y directamente a la prensa y al Ministerio Público. Es decir, es nuestra responsabilidad que la señora haya aparecido de pronto, de la noche a la mañana y sin explicación razonable, llena de joyas, incluyendo los relojes Rolex, que son de los más caros que hay en el mercado. Es decir, ¿eso lo inventó la prensa?
O eso es un tema que la propia presidenta con sus actos puso sobre el tapete. ¿Y qué debía hacer el Ministerio Público? Taparse los ojos y decir, no hemos visto esto. No, señora, usted tiene que dar explicaciones. Porque está mostrando signos exteriores de riqueza que no puede justificar. Y para eso está el Ministerio Público, que la Constitución establece limitaciones y que usted no puede ir presa por eso mientras sea presidente, ¿verdad? Pero es obligatorio, la Fiscalía renunciaría a sus fueros, a sus obligaciones, si no hiciera una investigación sobre el caso. Y el tema de la fuga de Vladimir Cerrón, estaban a punto de agarrarlo y de repente misteriosamente desapareció. Alguien le avisó y alguien lo protegió. Y qué casualidad, justo en ese momento había una visita en la zona cercana de la Presidenta de la República. Y aparece la información de que un vehículo presidencial habría ayudado a fugar a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, ¿no? Y ex Huayqui, como le gusta decir a ella, de la señora Dina Boluarte, porque eran uña y mugre, ¿eh? Ella era la carta bajo la manga para sacar a Castillo y ponerla a ella, para que Cerrón tomara el poder en el Perú. Ese era el plan. Pero en fin, eso es otro tema. Y resulta que sí, pues estuvo la presidenta, y sí, pues hubo un vehículo presidencial, más de uno ahí, y hubo una conducta rara, digamos, de uno de los vehículos a los que se ha terminado llamando el cofre, que como se le dice a los vehículos en que se transporta la presidenta. Y eso lo inventó la prensa. ¿Y qué tenía que hacer la Fiscalía ante esa evidencia? Tenía que investigar, era su obligación, se estaba formulando un cargo muy serio y debería ser interés de la propia presidenta que se esclarezca la verdad de esos hechos y dar todas las explicaciones del caso. Y no como en el caso anterior de los roles, mentirnos descaradamente porque nos han mentido. Y la mentira lo que genera es sospecha de que algo oscuro hay detrás de todo esto. ¿Por qué tienes que mentir sobre el origen de los roles? Y en este caso las versiones son enredadas, estuvo, no estuvo. Es decir, se va a saber todo. Y la prensa está cumpliendo con su deber de informar de hechos que son de trascendencia, señora. Estamos hablando de la fuga de un delincuente perseguido por la justicia que debería estar preso. Y se está hablando de que usted podría haberlo protegido. ¿Cómo no va a haber una investigación sobre eso con las evidencias que hay? Era una obligación de la prensa informar y era una obligación del Ministerio Público investigar. Y el tema de su cirugía. Es decir, ¿quién decidió operarse la nariz? No podía respirar la señora, no tenía aire, por Dios. No podía esperar hasta el 2026. No es una cirugía estética, dice, era una necesidad imperiosa respiratoria. En fin, no sé si ella misma cree su versión, ¿no? Pero lo cierto es que la señora no nos dijo que eso estaba ocurriendo. Nadie nos dijo que eso estaba ocurriendo. Que la señora estuvo, nadie sabe hasta este momento exactamente cuántos días inhabilitada en términos físicos para ejercer la presidencia de la República. Entonces, ¿qué tiene que hacer la prensa con una información que la da además su ex primer ministro? O sea, los periodistas no hemos inventado la información sobre la señora Dina Boluarte y su cirugía. Ha sido el señor Otárola, su hombre Huayqui también de ella. Pues, se anda quedando sin Huayqui la señora. Él es el que ha proporcionado la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los periodistas? ¿Callarnos la boca? ¿Hacer como si Otárola no hubiera dicho lo que dijo? ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía ante la evidencia de lo que podría ser un abandono de cargo, entre otras cosas? ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía, señora? Nada. Hacer como que no hubiera pasado. Entonces, no responsabilice usted a los periodistas por hacer su trabajo, ni a los fiscales por cumplir con su deber. Haga usted el suyo. Y no tiene ningún derecho, ninguno, a parar a los ministros de una manera vergonzosa al lado suyo para defenderse de cargos que son sobre usted. Sobre usted, no está en juicio, ni en debate, ni en investigación, ni en proceso, ni en deliberación. La complicidad de alguna de las personas uniformadas de ministros que aparecieron ayer en su conferencia o en su declaración, ellos no están siendo investigados, es usted. Estamos hablando de responsabilidades personales. Y usted está pretendiendo convertir esto en un asunto político. Y lo grave, para terminar, es que una vez más, ¿en qué momento, señora Dina Boluarte, nos vamos a ocupar de la agenda nacional? No del palabreo, que suben, si no ha subido el precio de los minerales, señora. Que el puerto de Chancay, se lo debemos al almirante Juan Ribaudo, que en paz descanse, y al empeño de empresarios privados peruanos que se fajaron por ese proyecto. La presidenta junta a todos sus ministros en un espectáculo sinceramente vergonzoso para defenderse de las investigaciones del Ministerio Público y para atacar abierta y directamente a la prensa y al Ministerio Público. Es decir, es nuestra responsabilidad que la señora haya aparecido de pronto, de la noche a la mañana y sin explicación razonable, llena de joyas, incluyendo los relojes Rolex, que son de los más caros que hay en el mercado. Es decir, ¿eso lo inventó la prensa? ¿O eso es un tema que la propia presidenta con sus actos puso sobre el tapete? ¿Y qué debía hacer el Ministerio Público? Taparse los ojos y decir, no hemos visto esto. No, señora, usted tiene que dar explicaciones. Porque está mostrando signos exteriores de riqueza que no puede justificar. Y para eso está el Ministerio Público, que la Constitución establece limitaciones y que usted no puede ir presa por eso mientras sea presidente, ¿verdad? Pero es obligatorio, la Fiscalía renunciaría a sus fueros, a sus obligaciones, si no hiciera una investigación sobre el caso. Y el tema de la fuga de Vladimir Cerrón, estaban a punto de agarrarlo y de repente misteriosamente desapareció. Alguien le avisó y alguien lo protegió. Y qué casualidad, justo en ese momento había una visita en la zona cercana de la Presidenta de la República. Y aparece la información de que un vehículo presidencial habría ayudado a fugar a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, ¿no? Y ex Huayqui, como le gusta decir a ella, de la señora Dina Boluarte, porque eran uña y mugre, ¿eh? Ella era la carta bajo la manga para sacar a Castillo y ponerla a ella, para que Cerrón tomara el poder en el Perú. Ese era el plan. Pero en fin, eso es otro tema. Y resulta que sí, pues estuvo la presidenta, y sí, pues hubo un vehículo presidencial, más de uno ahí, y hubo una conducta rara, digamos, de uno de los vehículos a los que se ha terminado llamando el cofre, que como se le dice a los vehículos en que se transporta la presidenta. Y eso lo inventó la prensa. ¿Y qué tenía que hacer la Fiscalía ante esa evidencia?
Tenía que investigar, era su obligación, se estaba formulando un cargo muy serio y debería ser interés de la propia presidenta que se esclarezca la verdad de esos hechos y dar todas las explicaciones del caso. Y no como en el caso anterior de los roles, mentirnos descaradamente porque nos ha mentido. Y la mentira lo que genera es sospecha de que algo oscuro hay detrás de todo esto. ¿Por qué tienes que mentir sobre el origen de los roles? Y en este caso las versiones son enredadas, estuvo, no estuvo. Es decir, se va a saber todo. Y la prensa está cumpliendo con su deber de informar de hechos que son de trascendencia, señora. Estamos hablando de la fuga de un delincuente perseguido por la justicia que debería estar preso. Y se está hablando de que usted podría haberlo protegido. ¿Cómo no va a haber una investigación sobre eso con las evidencias que hay? Era una obligación de la prensa informar y era una obligación del Ministerio Público investigar. Y el tema de su cirugía. Es decir, ¿quién decidió operarse la nariz? No podía respirar la señora, no tenía aire, por Dios. No podía esperar hasta el 2026. No es una cirugía estética, dice, era una necesidad imperiosa respiratoria. En fin, no sé si ella misma cree su versión, ¿no? Pero lo cierto es que la señora no nos dijo que eso estaba ocurriendo. Nadie nos dijo que eso estaba ocurriendo. Que la señora estuvo, nadie sabe hasta este momento exactamente cuántos días inhabilitada en términos físicos para ejercer la presidencia de la República. Entonces, ¿qué tiene que hacer la prensa con una información que la da además su ex primer ministro? O sea, los periodistas no hemos inventado la información sobre la señora Dina Boluarte y su cirugía. Ha sido el señor Otárola, su hombre Guayqui también de ella. Se anda quedando sin Guayqui la señora. Él es el que ha proporcionado la información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los periodistas? ¿Callarnos la boca? ¿Hacer como si Otárola no hubiera dicho lo que dijo? ¿Qué tiene que hacer la fiscalía ante la evidencia de lo que podría ser un abandono de cargo, entre otras cosas? ¿Qué tiene que hacer la fiscalía, señora? Nada. Hacer como que no hubiera pasado. Entonces, no responsabilice usted a los periodistas por hacer su trabajo, ni a los fiscales por cumplir con su deber. Haga usted el suyo. Y no tiene ningún derecho, ninguno, a parar a los ministros de una manera vergonzosa al lado suyo para defenderse de cargos que son sobre usted. Sobre usted, no está en juicio, ni en debate, ni en investigación, ni en proceso, ni en deliberación. La complicidad de alguna de las personas uniformadas de ministros que aparecieron ayer en su conferencia o en su declaración, ellos no están siendo investigados, es usted. Estamos hablando de responsabilidades personales. Y usted está pretendiendo convertir esto en un asunto político. Y lo grave, para terminar, es que una vez más, ¿en qué momento, señora Dina Boluarte, nos vamos a ocupar de la agenda nacional? No del palabreo, que suben, si no ha subido el precio de los minerales, señora. Que el puerto de Chancay, se lo debemos al almirante Juan Ribaudo, que en paz descanse, y al empeño de empresarios privados peruanos que se fajaron por ese proyecto. Gracias por acompañarnos en este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a Perú al Día. Recuerda que sus comentarios y opiniones son valiosos para nosotros, ya que son fundamentales para que esta comunidad se mantenga en pie. Y no duden en dejar sus ideas y sugerencias en la sección de los comentarios. Hasta el próximo video.